Muy buenas noches y bienvenidos a Los Reporteros. Hace unos días, una expedición de empresarios acompañaba al ministro de Exteriores en su viaje a Cuba, atraídos por un mercado con muchas posibilidades y bastante virgen. Hasta ahora España ha llevado la iniciativa en el terreno turístico, pero hay otros sectores muy interesantes. Nosotros nos hemos preguntado qué están haciendo las empresas andaluzas para implantarse en un país con el que, por cierto, siempre hemos tenido excelentes relaciones. Un concierto histórico de los Rolling Stones en La Habana, noticia que hubiera sido increíble hace muy poco tiempo, es una muestra evidente, como dijo Jagger, de que algo está pasando. Pienso que finalmente los tiempos están cambiando. Claro que para imagen histórica, la que deparó días antes la visita a Cuba de Barack Obama, el primer presidente estadounidense en hacerlo tras la revolución de 1959. Excelentísimo señor presidente. La llegada al puerto habanero del crucero estadounidense Adonis, el primero que arriba en más de 50 años, también es una señal inequívoca del cambio de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y de lo que eso puede significar no solo para la isla, sino para el resto del planeta. ¡El gran crucero! Me voy a montar este año en ese crucero. Y a ese mapa, las empresas andaluzas se asoman con el interés que generan la oportunidad y los lazos históricos entre ambos pueblos. Con estos hitos se cerraba una de las semanas más trascendentales de las últimas décadas para un país que se prepara y trabaja para recibir al mundo. Afirmar lo que me dicen en el sentido de que este es el momento, precisamente el nuevo momento de las relaciones con Estados Unidos. Quizás eso puede ser un elemento también, yo creo que sí. Indiscutiblemente es un elemento nuevo y un elemento además muy interesante y además un elemento que sin precedentes en la historia de las relaciones bilaterales Cuba-Estados Unidos. Pero yo creo que más que eso es el momento que está viviendo Cuba en el sentido que Cuba está abocada en todo un perfeccionamiento interno de su sistema económico. Nosotros sí realmente en este momento estamos trabajando para incentivar la inversión extranjera en Cuba. Son nuevos vientos los que soplan a orillas del Caribe que no pasan desapercibidos en ningún lugar. España, Andalucía, mantiene lazos históricos con Cuba que ahora se quieren desarrollar, pues se perciben oportunidades para profundizar en unas relaciones comerciales muy reducidas hasta ahora como consecuencia de un bloqueo que comienza a ceder y a las que están atentos los empresarios andaluces. Lo que sí hemos aprendido en esto es que la paciencia es lo más importante en ese mercado. Porque cuando piensas que ya no se produce, recibes un correo oficial, una llamada oficial y te dicen: Tincasur, ha sido usted seleccionada, su oferta pasó ayer a comité y por favor devuélvanos firmado este contrato. Y lo más importante ahí fueron las palabras que nos dijeron el día que cerramos el contrato. Mira, mantendremos el vínculo comercial con ustedes porque nos parecéis una empresa confiable. Y así ha sido, ¿eh? Eso fue hace ya 2 años y desde entonces es un no parar. Técnicas Industriales Navales Cádiz Sur, Tincasur, es una empresa de Puerto Real dedicada al sector naval, tiene experiencia en Cuba y espera crecer en el mercado cubano. Nos dedicamos al mantenimiento naval. Dentro de él tenemos 2 grandes ramas, uno de estructura y otro de mecánica. Y la mecánica la extrapolamos a la generación eléctrica. Nosotros mantenemos el 80% de los motores diésel que generan electricidad para España, extrapeninsulares. Rondamos entre 160 y 130 personas. Tenemos estas instalaciones aquí en Puerto Real, son las principales. Tenemos instalaciones en Barcelona y una oficina comercial en Avilés. Aparte, proyectos pues tenemos en Cuba, tenemos en Sudáfrica, tenemos en Marruecos y Venezuela. A la experiencia de esta empresa gaditana se suman las de otros emprendedores que pretenden trasladar la esencia de su negocio tradicional a nuevos mercados, entre los que se encuentra Cuba. Desde las salinas centenarias del puerto de Santa María emerge un proyecto gourmet de lujo. Gold Sal es una composición de flor de sal del Atlántico y copos de oro comestibles de 22 quilates, que antes de su comercialización ya ha recibido el reconocimiento en la feria Seafex de Dubái, un evento dedicado a los productos del mar y donde ha logrado el premio a la mejor nueva elaboración.
Sabemos los pasos que tenemos que seguir. Tenemos apoyo de la Cámara de Comercio de que lo que no sabemos o no hemos tocado, tenemos una ayuda de ellos, por parte de ellos, bastante grande, que ellos nos apoyan en todo y lo que no sepamos nos lo hacen saber, nos ponen en contacto con la institución que haga falta allí dentro del gobierno cubano o dentro del consulado para podernos facilitar y ayudar a este tipo de negociación y este tipo de exportación. ¿Cómo se va a conocer? Los grandes hoteles, los grandes restaurantes, los grandes chefs que los tengan en sus restaurantes, a nivel particular que lo quieran comprar en el aeropuerto, en una tienda gourmet. Como tenemos una tradición salinera de toda la vida, somos una empresa familiar de tercera generación, con más de 100 años de experiencia, y creemos que el gobierno cubano posiblemente esté interesado, al conocer nuestro producto, que ellos mismos quieran, a nivel turístico, hacer una pequeña microsalina, para que vean cómo es el proceso de la sal, cómo se recolecta la sal, las diferentes aguas que tienen una salina, ¿no?, la biodiversidad que trae también una salina, evidentemente, y pensamos que puede ser muy bueno para el turismo. Lo que estamos incidiendo mucho es en que no debemos perder esa oportunidad de volver a tener el papel que ocupamos en el pasado e intentar que nuestras empresas también consideren a Cuba como un mercado prioritario, que aprovechen por tanto la proximidad cultural, la proximidad idiomática y la presencia que ya existe de otras empresas españolas, sobre todo dentro del sector turístico, para utilizar eso como un motor, como una palanca de movimiento y de entrada dentro del país. Para otros países, otros sectores, muchas veces nos encontramos con la complejidad o con la necesidad de explicar el por qué ir a ese mercado, el por qué visitar ese país, pero en el caso cubano estamos viviendo un proceso a la inversa. Nos están demandando el que organicemos actividades ya directas en el terreno y en función de lo que les han comentado, lo que han oído, las investigaciones que puedan haber llevado ellos de forma directa, pues su conclusión ha sido evidente y es que debemos estar presentes en Cuba y consideramos que Cuba es un país de oportunidad en estos momentos. Cuba está viviendo un momento único, está viviendo un proceso de modernización y eso lleva pues que ese proceso, por ejemplo, en Andalucía ya lo hemos vivido y por tanto tenemos mucho que aportar a las necesidades que ellos tienen ahora mismo. Si cruzamos lo que ellos necesitan con lo que nosotros tenemos, nos salen muchísimas oportunidades de negocio para todas las empresas andaluzas. Hubo una reunión con el consulado para efectivamente testear todo eso que nosotros ya intuíamos y sabíamos. Vamos a hacer jornadas informativas porque a los empresarios también hay que informarles de las oportunidades y en qué sectores, porque tampoco son todos. Nosotros tenemos identificado algunos que además el gobierno de Cuba ha seleccionado como prioritarios. Y fruto de todo eso vamos a hacer una primera incursión en la Feria Internacional de La Habana, que es una feria multisectorial, en noviembre y hay bastante interés de nuestras empresas, que ya hay más de, creo que ayer había 12 ya inscritas. En la esfera del turismo, cuando se trata de España, estamos hablando de toda la infraestructura hotelera, de toda cadena, y hay cadenas importantes de hace muchos años con muy buen desarrollo en el turismo, y más aún ahora que posiblemente se avecina un incremento del turismo. De hecho, ya en Cuba, Cuba cerró por primera vez sin precedentes en casi 4 millones de turistas. Por otro lado, no estamos hablando solo de esa esfera, estamos hablando de la esfera energética, estamos hablando de la energía renovable, estamos hablando del sector de la salud, de biotecnología, del transporte. Estamos hablando de una esfera importante para nosotros que es la agroalimentaria. Pero implantarse en Cuba no es fácil ni rápido. Las estructuras, las normativas, los tiempos son distintos a los de otros mercados. Escrituras, avales bancarios, avales técnicos, un sinfín de documental que en primer lugar tenemos que legalizar aquí en España, llevar al consulado cubano, que te lo apostille el cónsul, llevarlo a la Oficina Internacional de Comercio en Cuba, pasar otro proceso, notarios cubanos, y eso nos llevó cerca de 2 años. ¿Rápido? ¿Rápido? Seguro que no. ¿Y fácil? Yo creo que menos. Es difícil. Al final. Y la clave no sé cuál es, pero se tienen que alinear varias cosas y bastante diferentes, ¿no? Pero lo que sí es verdad que si llegas, estás. O sea, y cuando piensas que ya me muero en la orilla, pues llegas. Por eso hemos adaptado la ley de inversión a esta facilidad, precisamente para que con la verdad el empresario
andaluz en este caso se sienta seguro, porque da mucha seguridad jurídica, pero sí pedimos un poquito de paciencia en esas cosas, ¿no? Estamos trabajando y lo más importante, tenemos localizados los problemas que pueden obstruir la buena marcha de una negociación y la buena marcha de la implementación de algo en Cuba concreto. Pero eso lo estamos erradicando y la dirección del país está consciente de cuáles son y está trabajando en cada uno de ellos. Pero a partir de que ya, como tú dices, el cubano realmente es muy confiable, porque además, sobre todas las cosas, es un país muy agradecido y además muy leal a sus verdaderos amigos. A pesar de la dificultad inicial para entrar, una vez que la empresa consigue meter ese primer pie dentro del mercado, luego las relaciones suelen ser bastante estables y largoplacistas. Cádiz, tan semejante a La Habana en sus rasgos y perfiles, mantiene junto a su provincia el mayor volumen de relaciones comerciales con Cuba, el 41% del total andaluz. Es cierto que también por esa proximidad que comentábamos, idiomática, de feeling, de casi cariño por las relaciones que se mantuvieron en su momento, hay un interés importante en que sea la zona del sur de España, la zona de Andalucía y especialmente la provincia de Cádiz las que tomen un papel protagonista dentro de este proceso de apertura del mercado cubano. Hay que correr porque nosotros tenemos una posición privilegiada con ellos porque ellos reconocen esa afinidad cultural, idiomática y ellos nos, bueno, eso lo dirá el cónsul, pero por lo que nosotros vemos, casi que nos prefieren a nosotros antes que a otros, entonces hay que llegar primero. Entre Cuba y España en general hay un lazo, hay una venita invisible que nada ni nadie puede romper, son lazos históricos y además hay mucha química entre nuestros dos pueblos, hay mucha similitud en costumbres, culturas, etcétera, cosas que hemos heredado nosotros y cosas que ustedes también han heredado de nosotros. Y eso indiscutiblemente es un factor para empezar importante. Desde que comenzara el bloqueo en 1960, Cuba ha visto limitadas hasta el extremo sus posibilidades de crecimiento y sus relaciones con el mundo. Aunque tú me has echado en el abandono. El nuevo escenario diplomático con los Estados Unidos refleja ahora una puesta en escena muy distinta que se observa con mucha atención. En estos días de contrastes, por el Paseo del Prado de La Habana también se vieron desfilar modelos en una pasarela de lujo sin precedentes para la presentación de la nueva colección Crucero de Chanel, la prestigiosa casa de moda francesa. Síntomas, todos ellos, como aseguró su satánica majestad Mick Jagger, de que los tiempos podrían estar cambiando para Cuba. Nuevos tiempos que seguro darán mucho de qué hablar. Cambiamos ahora de asunto porque este martes se ha celebrado el Día Nacional de la Epilepsia. Reconocida como una de las enfermedades más antiguas y cargada de estigma social, afecta a nuestro país a más de 700.000 personas, de las que 120.000 son andaluces. De momento no tiene cura, aunque en el 70% de los casos se puede controlar con medicación y se consigue llevar una vida normalizada. El rechazo social y el desconocimiento que acompañan a la epilepsia afectan principalmente a la inserción laboral. Y como vamos a ver, hay quien opta por ocultar la enfermedad y quien pierde su trabajo por decidir revelar su problema. De repente, de pronto, de forma súbita e inesperada. Así se manifiesta una crisis de epilepsia. Estaba comiendo, almorzando, que me iba a trabajar y de repente pues se me cayó la cabeza el plato. Se quedó sin moverse, rígida. ¿Qué edad tenía? 7 meses, recién cumplidos. Claro, corriendo al hospital. Bueno, hice todo lo que no se debe hacer, la tiré para arriba. Ese fue el primer contacto que Charo y Rocío tuvieron con la epilepsia. Ellas, como la mayoría de la población, no la conocían, aunque la enfermedad está documentada desde el siglo XVII a.C. Ya en Roma se llamaba enfermedad de los comicios, porque se suspendían cuando alguien de la asamblea tenía una crisis, como se muestra en esta escena de la famosa serie de televisión de los 80, Yo, Claudio. Es en época cristiana cuando se considera una enfermedad demoníaca, como lo demuestra el cuadro La Transfiguración, de Rafael Sanzio. Jesucristo expulsa al demonio del cuerpo de un joven con epilepsia.
Aún hoy se mantiene este estigma y los enfermos temen el rechazo que padecen en distintos ámbitos de la vida. El término procede del griego epilámbano, que significa que cae por sorpresa. La epilepsia es la recurrencia de crisis y la crisis es una descarga anormal del cerebro, que puede ser focal en un punto concreto del cerebro, en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, o generalizada en todo el cerebro. Y se produce porque nosotros tenemos en el cerebro unas sustancias que son neurotransmisores que son excitadores, que se llaman glutamatérgicos, y tenemos otros que son inhibidores, que son GABAérgicos. Por tanto, en el cerebro, en la neurona normal, esto está compensado y las sustancias que excitan y las que inhiben están equilibradas. Cuando hay un desequilibrio, las sustancias excitadoras provocan las descargas eléctricas y se produce la crisis epiléptica. El origen del desequilibrio es variado, desde la predisposición genética hasta la malformación del cerebro durante los 3 primeros meses del embarazo, que son las epilepsias que peor responden a los tratamientos. Pero también las pueden provocar una enfermedad degenerativa o un accidente. Cualquier cambio en los neurotransmisores puede ser el desencadenante de la epilepsia. Se estima que más del 2% de la población mundial padece epilepsia. En España hay 714.000 afectados, unos 117.000 de ellos son andaluces. Alrededor del 75% se ven sorprendidos por la enfermedad en los primeros 20 años de vida. Yo empezaba a ver que Rocío no se desarrollaba igual, que tenía problemas de aprendizaje, de comportamiento, me decían que la tenía muy mimada, que no me tenía que preocupar tanto, que se desarrollaría, en fin, fue un horrible. Y lo más horrible es que estaba sola, que su hija no tenía amigos y que ella no sabía a quién acudir para buscar soluciones. De esa necesidad nació hace 28 años Ápice, Asociación Andaluza de Epilepsia. Aquí se forman los chicos que por estar enfermos no han podido desarrollarse con normalidad. Aprenden el oficio de la madera y refuerzan conocimientos básicos. Pero quizá lo más importante es que encuentran apoyo y amistad. Que mi hija no tenía amigos, no tenía vida. Nadie le invitaba a ningún sitio, ni a un cumpleaños. No teníamos. Mi hija estaba sola con nosotros. Entonces yo dije, si mi hija estuviera con gente que supiera de su enfermedad y supiera cómo se manifiesta, estos problemas no ocurrirían. 70 de cada 100 afectados pueden llevar una vida normalizada con el control farmacológico y hábitos saludables, que consisten en dormir las horas adecuadas, no tomar alcohol o bebidas excitantes y no dejar nunca la medicación. Pero en el 30% restante no es fácil controlar las crisis. Son casos que no responden a los fármacos. Los niños que desde pequeños tienen malformaciones complejas del desarrollo del cerebro son los que van a tener más problemas porque la alta frecuencia de las crisis que llegan a tener, porque llegan a tener 40, 50 crisis diarias, van a ir deteriorando su cerebro y produciendo en muchos casos lo que llamamos una encefalopatía epiléptica, es decir, una epilepsia que empieza focal en un punto del cerebro por esa malformación va produciendo descargas generalizadas y enlenteciendo el cerebro y afectando desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista funcional, y son enfermos altamente dependientes con gran carga para los cuidadores y con gran limitación desde el punto de vista social, personal y familiar. Sevilla, Cádiz. Estupendo. Jenny. Reconocidos por la Liga Internacional contra la Epilepsia hay más de 80 síndromes. Sí, te voy a enseñar el vídeo. A ver. A ti no te dan convulsiones, ¿no? No, a mí no me dan convulsiones. Es lo único que no me daban. Yo me quedaba ausente. Yo no me acuerdo absolutamente de nada. Yo por eso cuando vuelvo en sí pregunto qué hago. Quitamos la lesión con la cirugía, que es un porcentaje bajo, alrededor del 5 o 10% de los pacientes muy refractarios o fármaco-resistentes, vamos a conseguir curar la epilepsia y quitarle los fármacos, que después se hace lentamente después de la cirugía, en los siguientes 3-4 años se le quitan los fármacos y estamos seguros de que la lesión ha sido resecada por completo. En este paciente ya operado... Tu lóbulo temporal derecho lo tienes y yo no, me falta, y el hipocampo derecho también. A raíz de la operación, pues esa parte tuvo que ser quitada.
Entonces esa es la diferencia que está entre tú y yo. Colocar a la persona en posición de seguridad. Ápice ha publicado un vídeo en el que se enseña cómo atender a alguien que tenga una crisis. Insisten en que no hay que tener miedo, porque rara vez una crisis supone riesgo para la vida. Controlar el tiempo de la crisis. No introducir nada en la boca para evitar mordeduras en la lengua. La sociedad en general desconoce esta enfermedad y muchos relacionan ataques epilépticos con espasmos o espuma por la boca. Quizá esa imagen y el desconocimiento sean los culpables de que los enfermos de epilepsia oculten su problema por miedo a estigmas sociales difíciles de superar. Sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero por un momento me paro, me concentro y como digo, tranquilo, a mí mismo, ¿no? Tranquilo, hasta que yo creo que ya se me vaya pasando. Juan tiene 25 años, estudia educación infantil y la epilepsia le apareció cuando tenía 11. La suya es de ese 30% que se manifiesta resistente a los fármacos. Toma 11 pastillas y media cada día. Los efectos secundarios son un lastre con el que hay que vivir. Me da mucho sueño, ¿no? Mucho cansancio también. Y actualmente lo que más me preocupa a mí son en referencia a los estudios, que me impiden llevar a cabo pues al 100% los estudios como me gustaría llevarlo, ¿no? Los fármacos antiepilépticos no son antiepileptogénicos, no estamos curando la epilepsia, no estamos curando el foco, estamos controlando las descargas. Entonces, la mayoría de los pacientes van a tener que seguir tomando antiepilépticos el resto de su vida. La enfermedad sorprendió a Rocío cuando tenía 24 años y le cambió la vida. Los efectos de la medicación fueron devastadores, pero la respuesta social de rechazo fue aún peor. A mí me empiezan a estudiar en agosto del 2010, yo tenía mi puesto de trabajo indefinido y a mí en octubre del 2010 me echan de mi trabajo porque me dan 2 crisis y a la calle. Yo me había sacado el carnet del coche y me vi con un coche en la puerta, sin trabajo y así, sin nada, ¿no? Desde la Asociación Andaluza de Epilepsia luchan para que a los pacientes se les reconozca de forma automática una minusvalía y evitar en lo posible el rechazo de las empresas a contratarlos. En España hay incentivos a la contratación de personas con discapacidad. Al menos del 33% para que las empresas tengan ventaja y entonces las contraten, claro, porque el problema es que si yo tengo 2 personas que les voy a hacer una entrevista pues para atender al público, una con epilepsia y otra no tiene epilepsia, evidentemente voy a con la que no tiene epilepsia. ¿Por qué? Porque está visto, muy mal visto por la sociedad que alguien tenga que estar atendiendo a la gente, porque la epilepsia es muy, llama mucho la atención. Pues ahora sí, gracias a Dios, ahora mismo estoy trabajando, tengo unas compañeras fantásticas. Yo, a raíz de eso, de que no salía a trabajo, pues intentamos y presentamos los papeles de la discapacidad. Tengo mi porcentaje de discapacidad, un 20%, por secuelas cognitivas. ¿Por la operación? Por la operación, claro, a mí me han dejado las secuelas, tema memoria, que soy más lenta a la hora de racionar. Entonces dijimos, mira, esta es la opción para que me abriese un poco las puertas a la hora del trabajo, porque era que cada vez que decía epilepsia, no, adiós a la calle. Habrá que enseñar a la sociedad a aceptarlo, ¿no? Si a alguna persona le da una lipotimia por una bajada de tensión, a nadie le echan del trabajo por eso. Buenas tardes, soy Rafael Gamero, soy el médico del equipo de orientación educativa de la zona y el objetivo de esta reunión de hoy, de esta sesión, es formaros para la atención educativa de aquellos niños y niñas que tienen algún proceso crónico, en concreto, en este caso, crisis convulsivas en el centro educativo. Así comienza la charla formativa que las delegaciones de educación imparten en los colegios de Andalucía. El objetivo es que adquiráis los suficientes conocimientos y las estrategias para poder atender a este niño o a esta niña cuando sufra una crisis en cualquier momento dentro del horario escolar y dentro del centro escolar. Se estima que en Andalucía hay unos 8.000 niños escolarizados en la enseñanza obligatoria de 3 a 16 años con epilepsia. No es muy frecuente ni es muy habitual, pero sí son casos suficientes como para que en cada centro educativo pueda darse 1 o 2 casos. Una situación para la que hay que estar preparados. Y aquí los padres juegan un papel fundamental a la hora de comunicar la enfermedad al centro. Lo tenía oculto, yo no se lo decía a ningún compañero.
Eran mis primeros años, prácticamente yo no sabía qué era la epilepsia. La vivía, pero no sabía qué era. Y me sentía muy inferior a ellos. Y me daba miedo contárselo porque pensaba que me iban a tratar peor todavía. Entonces le tenía mucho miedo a contarlo. Los padres, por ejemplo, no quieren que en el colegio se diga que sus hijos tienen epilepsia. ¿Por qué? Pues porque están viendo un rechazo. Voy a ser madre y tengo epilepsia. Soy deportista y tengo epilepsia. Yo soy Vicente del Bosque y hago visible la epilepsia. Los padres y madres no querían comunicar al centro que el niño tenía epilepsia. Ya se ha ido normalizando un poco esa situación y lo que sí existe por parte del profesorado es un poco de miedo a lo desconocido. Sobre todo un miedo a que sea un riesgo vital grande. Los enfermos piden a la Administración centros de atención integrada como este de Ápice, que es privado. Y los profesionales advierten de la necesidad de más unidades quirúrgicas. En Andalucía solo hay una, que está en Granada. Conocer la enfermedad es la mejor manera de evitar el rechazo social. De ahí el esfuerzo y la labor de los padres y madres que cada día luchan por normalizar sus vidas. Sin duda, los enfermos de epilepsia necesitan comprensión, investigación y ayuda. Hacemos ahora una pequeña parada para publicidad, pero no se vayan porque les invitamos a ir de boda, de las convencionales que están decayendo, de las alternativas que cada vez son más frecuentes, a las que ustedes quieran. Todo enseguida, a la vuelta. Yo no me veía allí en un juzgado con unos señores que me imponen lo que tengo que decir. Una boda civil es un contrato y los contratos se hacen y se deshacen. Contrato, el amor es el contrato más grande que hay. Ya estamos de vuelta, son casi las 10:20 de la noche y les hablamos ahora de bodas. En los últimos años, el número de matrimonios ha descendido casi un 30% según datos oficiales. Si a eso unimos que 2 de cada 3 enlaces son civiles y que desde 2001 las parejas de hecho se han triplicado, la conclusión es que hay una aparente crisis del matrimonio convencional. Y en un mes de mayo, en el que más de uno tendrá seguro alguna boda pendiente, vamos a analizar los datos y las fórmulas alternativas que cada vez eligen más andaluces. 57.172. Es el número de bodas que se han dejado de celebrar entre el año 2000 y el 2014 en nuestro país. Detrás de esta cifra se esconden quizá planes frustrados, pero también el deseo de transformar o de romper con una tradición idealizada, aunque no siempre ideal. Porque, según los expertos, este siglo XXI será determinante para diseñar una nueva sociedad donde ni la afectividad ni la familia se regirán exclusivamente por el matrimonio convencional. ¡Uy, qué guapa! Venga, ¡Ay, qué qué guapa está, hija! Princesa, qué guapa. ¡Qué bien! Cuéntanos, ¿qué falta? Mira cómo van los anillos. Qué maravilla, qué estilo. Me gusta. Y Falta apenas una hora para que María José se case con Juan. Desde su primera boda han pasado 43 años. En aquella ocasión se trató de una ceremonia religiosa. Hoy María José, viuda y con 2 hijos, ha decidido dar el sí y hacerlo vestida de flamenca, pero en una boda que no es ni civil ni religiosa. La oficiará Gustavo Adolfo Bécquer en el Parque María Luisa de Sevilla. Bueno, aquella boda que tú ibas a ciegas, que querías mucho a aquella persona, que no te dejaban ni tú hacías nada, todo te lo daban hecho. Y hoy, para mí es esa boda que deseo que toda aquella persona que esté enamorada lo pueda hacer. Y basta de convencionalismos sociales, de que una iglesia. Las iglesias no están solo para las bodas, ni por eso te quieren más, ni quieres más. Los juzgados nunca me han gustado. Quiero que me veáis, que lo contéis, que soy la mujer más feliz del mundo, porque lo estoy haciendo
con todo el amor del mundo hacia esa persona que ya más que me da no me puede dar. Y que vamos a seguir mañana siendo lo que somos. Pero sin más atadura que eso que se llama amor. Está guapa, ¿no? Está guapa. ¡Guapa! Me parece que tiene su punto transgresor, que hace muchísima falta, y más a ciertas edades donde te dejas llevar por la presión de lo tradicional, pues ellos se lo han saltado a la torera y a la flamenca. Te quiero, vida mía, porque tú eres la estrella que ilumina mi vida. Entonces no pensábamos, nos lo daban ya fabricado. Es que esto antes no era así. Era iglesia. Ha cambiado para bien. Ha cambiado para bien. Estamos aquí reunidos para dar fe pública de la feliz unión de Pepi y Juan. Además de la madurez, otros motivos explican esta boda que podríamos llamar social. Los novios son independientes económicamente, con hijos adultos, y María José perdería su pensión de viudedad si su nueva boda se registrara legalmente. Viva, viva, viva el amor. Desventajas muchas, porque como ya bien dice, yo soy viuda. Y entonces algo que es mío, que me lo he ganado yo. Y que a él no le importa, y que me dijo lo que tú quieras, mi amor. Yo no me veía allí en un juzgado con unos señores que me imponen lo que tengo que decir. Una boda civil es un contrato. Y los contratos se hacen y se deshacen. Contrato, el amor es el contrato más grande que hay. Yo creo que no hay que firmar ni ante nada ni ante nadie para decirse que nos queremos y que queremos seguir viviendo toda nuestra vida juntos. Como Juan y María José, las parejas están aprendiendo a elegir entre distintas formas de convivencia, además del matrimonio, a utilizar o a ignorar, según sus circunstancias, las ventajas u obligaciones de una fórmula que se diseña a principios del siglo XIX en Francia y que perdura sin cambios hasta el año 1981. El origen del matrimonio viene desde el derecho romano, tenemos matrimonio, pero lo que es la familia nuclear burguesa, tal y como la conocemos hoy en día, se plasma en el Código Civil de Napoleón, para contrarrestar todas las desventajas que tiene la familia obrera, donde imperan los hijos no reconocidos, donde las mujeres pasaban muchísimas horas en las fábricas con unos sueldos miserables, donde hay un nivel de pobreza alto. Pues entonces la familia, digamos, que se consagra como la ideal es la familia patriarcal burguesa, en la que el padre es el que ingresa en la casa por el dinero, se ocupa de todas las gestiones en el ámbito de lo público, y en el ámbito de lo privado la mujer se encarga de la crianza de los hijos y es fundamentalmente ama de casa. En cuanto entra en vigor la Constitución española en España, en el año 78, todo el sistema familiar, digamos, salta, los resortes saltan y hay que modificarlo todo. ¿Por qué? Porque no hay un reconocimiento de derechos fundamentales en el ámbito matrimonial. Entonces, a partir del año 81 se modifica el Código Civil y se reconocen los mismos derechos a ambos cónyuges, al marido y a la mujer. Para que te hagas una idea, hasta ese momento la patria potestad sobre los hijos correspondía solamente al padre. La mujer hasta el año 75 necesitaba el permiso del marido para hacer cualquier tipo de negocio, para abrir una cuenta corriente, para trabajar. Pero un enlace en igualdad no garantiza su duración hasta que la muerte nos separe. Hoy en día el matrimonio dura de media en España 15 años. En 2014 se produjeron más de 100.000 divorcios, un 5,5% más que el año anterior. La alternativa que muchos escogen a la boda es registrarse como pareja de hecho, una opción regulada por ley desde hace 14 años. Ya hay más de 50.000 en Andalucía. La cuestión es, ¿tienen que tener las parejas de hecho los mismos derechos y sobre todo los mismos efectos y la misma regulación jurídica que tiene el matrimonio? Entonces aquí los juristas, los jueces, el propio legislador está dividido. ¿Por qué? Porque hay algunos que piensan que no, que sería absurdo hacer una institución paralela al matrimonio cuando ya existe un matrimonio que como acabamos de decir que es un matrimonio laico, democrático, con un divorcio muy fácil de obtener desde el año 2005. Aparte hay un derecho constitucional a contraer matrimonio.
Y no podrías vaciar de contenido esa institución, porque sería inconstitucional. Una ley de parejas de hecho que fuera idéntica al matrimonio probablemente sería declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y luego hay una tercera idea, una tercera razón, y es aquellas personas que no contraen matrimonio precisamente para evitar que se les aplique el régimen jurídico de esa institución y esos efectos en caso de ruptura. La asignatura pendiente es que no existe una ley de parejas de hecho estatal. En Andalucía tenemos desde el año 2002 una ley de parejas de hecho. ¿Puede ingresar y reconocerse algún derecho de tipo sucesorio, de reparto de bienes, de pensión compensatoria? No puede, porque el Parlamento no tiene esa competencia. ¿Puede, sin embargo, Cataluña, el País Vasco, Baleares reconocérselo? Sí, de hecho lo hace. Sin embargo, aunque las bodas bajen, la familia sigue siendo la estructura de vida preferida. Pero la escasa conciliación, en un panorama sociolaboral cada vez más complejo, no ayuda. Las mujeres se han incorporado al empleo, pero en unas condiciones peores que la mayoría de los varones, y sin embargo ellos no se han incorporado de la misma manera a los cuidados y a la gestión del hogar. Hay una estructura del empleo remunerado que está pensado todavía para la familia tradicional. Y hay unas necesidades sociales en las que las mujeres no quieren seguir desempeñando ese papel, o ya no les compensa, o no pueden, si quieren desempeñar un empleo, o es secundario, es súper precario y está subordinado, ¿no?, al empleo del varón cabeza de familia, que también se ha revisado con la crisis, han perdido mucho de esa centralidad, o tienen que renunciar a todo el significado de la maternidad. Ciertamente, las mujeres que están ahora en Europa en torno a los 40 años son las mujeres que están teniendo menos hijos y que menos se han casado y se han emparejado de todas las mujeres desde el pasado hasta la actualidad. Aún existe un sector importante de la población que tiene como objetivo vital casarse. En Andalucía se mantiene una media de 3 agencias matrimoniales por provincia. Sus clientes pagan entre 500 y 1.200 euros por un contrato para que les ayuden a contactar con su media naranja. Me has dicho entonces que te haría ilusión, que te hace ilusión casarte si encuentras a la persona. Tal y como te comenté. En general, las personas que vienen a la agencia son personas que buscan compañía, alguien con quien compartir su vida, ¿no? Sí que es verdad que hay un grupo que todavía sigue creyendo en el matrimonio, pero eso depende sobre todo de si han tenido un matrimonio previo o no. Normalmente son las personas más jóvenes los que todavía pues te dicen, pues mira, quiero encontrar a alguien para casarme, ¿no?, para formar una familia. Y sí que es verdad que mayoritariamente somos nosotras las que todavía tenemos una idea del matrimonio como más idealizada, ¿no? Hay personas que vienen en torno a los 38 años, bueno, 35, 40, que están solteros y que vienen pensando, es que ya tengo la edad para casarme. La mujer, además, biológicamente lo que quiere, ya se está planteando lo que quiere ser madre, ¿no? Y que si se descuida, pues le pasa el tiempo para ser madre. Entonces hay muchos casos de personas que vienen eso, pensando que tienen la edad ya para casarse y que es un paso que tienen que dar. La persona que sigue creyendo que le gusta el matrimonio, pues se va a casar otra vez y se va a casar con 70 y lo de que el amor no tiene edad es cierto, ¿eh? Porque yo he visto personas con 75 años que se han vuelto a enamorar, personas viudas o divorciados, y están encantados de la vida, o sea que a cualquier edad nos podemos enamorar. Y ya no es solo que nos podamos enamorar, sino que tenemos que enamorarnos, por lo que conlleva enamorarse, ¿no? Claro, los beneficios múltiples del estar enamorado, ¿no? Sí. Hay una incidencia muy baja de enfermedades cardiovasculares, regula la presión, nos hace estar más guapo, mejor piel, produce estrógeno, dopamina para el estado de ánimo. Sí. Tenemos ilusión. Exactamente. Cuando nos levantamos por la mañana ilusionados, contentos, con ganas de hacer cosas. Vamos, el amor es la mejor medicina, sí. Más o menos 1/3 de los que pasan por esta agencia termina casándose. Puede que alguno lo haga en este juzgado. Aquí se celebran bodas civiles cada 15 minutos. Encontramos uniones del mismo sexo, segundas oportunidades, distinta nacionalidad y también parejas que ya conviven y que se deciden a firmar cuando llega el primer hijo. Sí, porque si no estás legalmente casado, realmente estás descubierto. Entonces es una pena, hay mucha gente que pasa toda la vida juntos y a la hora de la verdad no tiene ningún tipo de derecho con su pareja. Teniendo en cuenta
la evolución del matrimonio desde la entrada en vigor de la Constitución, que es un matrimonio laico, que es un matrimonio democrático, que está especialmente reconocido en los textos jurídicos, tanto la flexibilidad para contraerlo como para divorciarse, y por las prestaciones y los derechos que concede y la protección que otorga, sobre todo a los más débiles, merece la pena contraer el matrimonio sin lugar a dudas. Gracias. Ahora queda imaginar cómo será nuestra sociedad futura, donde cada vez más mujeres decidirán no tener hijos y donde habrá más personas solas. Hemos empezado a revisar una fórmula, la del matrimonio, que durante siglos ha repartido los roles según el género y garantizado nuestra supervivencia gracias a la familia y los hijos, pero que también perpetuaba la desigualdad. La respuesta esta vez parece que no estará en la historia. Volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, volverán. Y así terminamos. Disfruten del fin de semana, tanto si tienen una boda, una comunión o tiempo libre para lo que quieran. Le dejamos ahora con el programa Andalucía de Fiesta. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.